Nadie esperaba ver a Sebastián Mendoza en ese restaurante un martes por la noche. Solía frecuentar lugares aún más exclusivos y discretos, pero esa noche quería ser visto. Había cerrado un acuerdo internacional multimillonario y quería celebrarlo por todo lo alto. Llegó con una mujer mucho más joven a su lado, alta, maquillada, riéndose de todo lo que decía, deslumbrada por el brillo del reloj suizo en su muñeca y por la reserva hecha en la habitación más cara del lugar. Todo parecía bajo control, como siempre. Sebastián dominaba el local con la misma frialdad calculada con la que dirigía su negocio, hasta el momento en que su mirada se posó en la camarera que se acercaba con una botella de vino en la mano. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Se quedó boquiabierto, pero fue suficiente para que la joven a su lado se diera cuenta de que algo andaba mal. Era Isabela, y estaba embarazada. No había duda. Sus ojos, hundidos y cansados, su rostro más delgado, pero con esa misma mirada que él conocía de memoria. Su sencillo uniforme de trabajo ceñía ligeramente su vientre visiblemente redondeado. Su cabello recogido a toda prisa delataba la prisa del día, pero su postura no había cambiado. Permanecía erguida, digna, incluso con las manos temblorosas al servir. Sebastián no pudo decir nada. Se quedó mirando, en silencio, como si se le hubiera cerrado la garganta. Isabela tampoco dijo nada. Siguió el protocolo. «Buenas noches, caballeros. ¿Quieren empezar con un vino?» Su voz era baja, firme. No apartó la mirada ni fingió no reconocerlo. Eso lo desarmó de una manera que no estaba preparado para soportar. Un silencio incómodo se apoderó de todos, excepto de sus miradas, que hablaban entre sí. Sebastián pasó el resto de la noche intentando aparentar normalidad, pero no podía prestar atención a nada de lo que decía la mujer a su lado. Ella hablaba de viajes, campañas de moda, fiestas, y él solo sonreía, sin escuchar, sin procesar. Su mirada volvía a Isabela cada vez que pasaba, con una bandeja en las manos o una toalla sobre el brazo. Ella no miraba atrás. Cumplía su turno con la frialdad de quien ha aprendido a protegerse, y eso dolía más que cualquier grito. Con cada movimiento que ella hacía, Sebastián sentía el peso del pasado acumularse sobre sus hombros. Recordó cuando ella sonreía incansablemente, cuando dormía en el sofá esperándolo a que volviera de otro viaje, cuando preparaba café para dos incluso los días que él no llegaba a casa. Y ahora estaba allí, embarazada, sola, atendiendo mesas mientras él gastaba una fortuna en una noche. No podía esperar al postre. Se levantó sin dar explicaciones, fue al baño y se lavó la cara, pero no fue suficiente agua para calmar el ardor en sus ojos. Sacó su celular del bolsillo y por primera vez en años escribió su nombre en el buscador de redes sociales. Nada, ninguna presencia en línea. Intentó recordar su antiguo número. Había desaparecido. Pidió la cuenta antes de que su acompañante terminara su copa de vino espumoso. Inventó una reunión urgente como excusa, dejó una propina exorbitante y se fue. Afuera, se quedó unos minutos frente al restaurante, contemplando la fachada iluminada. Aún había tiempo para volver, para hablar con ella, pero sabía que no era el momento. Esa escena no requería un reencuentro dramático, requería silencio, respeto y quizás arrepentimiento, aunque fuera tardío. A la mañana siguiente, Sebastián se despertó temprano, pero no por costumbre. No había dormido bien. Repasó mentalmente cada detalle de la noche anterior decenas de veces, intentando descifrar la expresión de Isabela, intentando comprender por qué le afectaba tanto. Había roto con otras mujeres antes. Algunas lo buscaban después, otras desaparecían. Pero Isabela era diferente. Había sido su esposa, sí, pero más que eso. Había sido la única persona que conocía sus silencios, sus inseguridades, incluso su infancia, carente de afecto. Y la había desechado como quien apaga una máquina, que ya no sirve. Todo porque ella quería algo simple, una familia. Algo para lo que él, con todas sus fuerzas, decía no tener cabida. Recordó las palabras que le había dicho en su última cita antes del divorcio. Te has convertido en una carga emocional. Y ahora era él quien parecía hundido. Pasó el día intentando trabajar, pero no lo consiguió. A la hora de comer, despidió a su chófer y condujo solo.
algo que no hacía desde hacía años. Recorrió barrios que nunca había frecuentado, sin rumbo, fijo, con solo su nombre rondando en la mente. Después de la hora de dormir, se le ocurrió llamar a un viejo amigo en común, el único que aún podría tener noticias de ella. Y lo hizo. Descubrió que, tras el divorcio, Isabela había intentado volver al diseño, donde era buena, pero nadie quería contratar a la exesposa de un millonario. Pensaban que no lo necesitaba, o pensaban que era un drama. También descubrió que había estado con un hombre llamado Diego, cliente del restaurante donde trabajaba, de recepcionista, y que éste le había prometido formar una familia con ella, pero desapareció en cuanto supo que estaba embarazada. Sebastián escuchó en silencio, con la mandíbula apretada, y colgó sin decir nada. Solo pudo decir, «Gracias por decírmelo». En los días siguientes, Sebastián empezó a controlar su propia rutina como si estuviera a punto de cometer un delito. Canceló reuniones, pospuso viajes y pidió que no lo molestaran, todo con el pretexto de un problema de salud. Pero la verdad era que estaba en crisis y no sabía con quién hablar. Su terapeuta le había advertido años atrás que el vacío emocional que arrastraba no se llenaría con metas cumplidas ni con cuentas bancarias cada vez más grandes. Pero nunca lo escuchó. Ahora se encontraba perdido, dentro de su propio imperio, envidioso de algo que había desechado fríamente, la oportunidad de tener una familia. Y más que eso, sentía una especie de culpa que no se podía escribir en hojas de cálculo. No era el dolor de perder, era el dolor de haber desechado algo que, en el fondo, sabía que nunca tenía derecho a exigir. Fue al hospital. Necesitaba confirmar si lo que había oído era cierto. No preguntó por ella directamente. Eso habría sido demasiado invasivo. Pero logró entablar conversación con una recepcionista, usando el encanto que siempre funcionaba en los ambientes formales, y descubrió algo que lo desmoronó por completo. Isabela lo había puesto como su contacto de emergencia durante la atención prenatal. Su nombre, su número seguían en el papeleo. No fue una provocación, no fue un chantaje. Lo hizo en silencio, probablemente sin imaginar que algún día lo descubriría, y fue entonces cuando comprendió que, a pesar de todo, una parte de ella aún lo consideraba confiable. O tal vez solo era un atisbo de instinto, como si, en el fondo, supiera que si algo grave ocurría, él no tendría el valor de darle la espalda. Y eso dolió. Dolió más que cualquier acusación a gritos. Esa noche, Sebastián regresó al restaurante, sin reserva, sin acompañante, sin aires de grandeza. Llegó vestido con sencillez, entró por la puerta principal y pidió una mesa al azar. Esperó. El lugar estaba lleno, pero la reconoció de lejos. Isabela seguía trabajando en el mismo turno. Tenía la misma mirada cansada, pero ahora sus movimientos eran más lentos y sus manos se veían ligeramente hinchadas. Su embarazo avanzaba. Cuando finalmente se dio cuenta de que era él el que estaba sentado allí, no armó un escándalo, no se asustó. Simplemente respiró hondo, apretó los labios y se acercó a la mesa con la misma serenidad. «¿Qué quieres, Sebastián?», fue todo lo que dijo. Ya no había lugar para la formalidad, y él, por una vez, no intentó protegerse. «Quiero hablar. Eso es todo». Dudó unos segundos, miró a su alrededor y respondió secamente: «Trabajo aquí. No puedo hablar». Él la comprendió y la respetó. Se levantó, dejó una nota doblada con la dirección de un café discreto y la hora a la que llegaría al día siguiente. No preguntó, simplemente dejó abierta la posibilidad. Al día siguiente, llegó temprano y esperó. Cada minuto se le hizo eterno. Estaba a punto de irse cuando la vio entrar. Vestía ropa sencilla, pantalones holgados, camiseta y el pelo recogido. Estaba hinchada, con ojeras más profundas, pero aún conservaba una fuerza que él no podía identificar. Se sentó frente a él sin decir nada. Sebastián no se anduvo con rodeos. Se disculpó, no con esas disculpas ensayadas y automáticas. Habló con la voz entrecortada, admitió lo que había hecho, le dijo que había oído hablar de Diego, del bebé, del contacto en el hospital. Dijo que no sabía cómo enmendarlo, pero que de verdad quería intentarlo, no para borrar el pasado, sino para estar presente.
Isabela escuchó en silencio. No interrumpió, no lloró, no se burló, solo lo miró con expresión cansada, como alguien que ya no tenía fuerzas para defenderse. Cuando terminó, suspiró, bajó la mirada y dijo en voz baja: «No. Sabes lo que es estar realmente solo. No sabes lo que es despertar con dolor, tomar 2 autobuses con náuseas, escuchar los chistes de un cliente, volver a casa y no tener a nadie a quien preguntarle cómo estuvo tu día». Y luego volvió a alzar la vista, esta vez con firmeza, y aún así seguía adelante, porque no tenía otra opción. Tú sí, y elegiste desaparecer. Sebastián no intentó defenderse. Era cierto, se quedó allí, con los ojos llorosos y el orgullo destrozado. Por primera vez, él no era el hombre que tenía las respuestas. Era solo un hombre que intentaba asimilar la magnitud del daño que había causado. Ella continuó. Dijo que no quería ayuda por lástima, que no necesitaba un héroe, que no aceptaría que la compraran con regalos ni promesas, que no volvería a engañarse, pero si de verdad quería formar parte de su vida, tendría que empezar de cero, demostrárselo con hechos, no con palabras, sin protagonismo, sin lujos. Sebastián asintió. No pidió garantías, no intentó negociar. Simplemente preguntó: «¿Puedo acompañarte a la próxima cita?». Ella se detuvo un momento, como si se preguntara si se trataba de otro acto de un hombre arrepentido. Pero al final respondió con un sutil asentimiento. No era perdón, no era un nuevo comienzo, era solo una brecha, pequeña, real, y para él ya era más de lo que sentía merecer. 2 días después, Sebastián se presentó en el centro de salud donde recibía atención prenatal. Llegó temprano, con una mochila, una camiseta sencilla y vaqueros, sin guardias de seguridad ni conductores. Esperó sentado en el banco metálico de la recepción, entre otras embarazadas, escuchando el llanto de los niños y las quejas de las madres por la espera. Nadie lo reconoció y él no se molestó. Cuando Isabela llegó, su sorpresa al verlo fue palpable. Lo miró, dudó, pero se acercó a él. «Pensé que te ibas a rendir». Él respondió sin dudar: «He renunciado a muchas cosas malas. Ya no a ti». Ella no sonrió, pero tampoco se echó atrás. Le entregó el formulario y simplemente dijo: «Vamos». Entraron juntos en la sala de reconocimiento y él sostuvo su bolso mientras el médico explicaba los detalles del crecimiento del bebé. Cuando el latido del corazón resonó por la habitación, Sebastián tragó saliva con dificultad. Era real, había vida allí, y aunque no era suyo, lo sentía como si lo fuera. Al salir, le ofrecieron llevarla, pero ella se negó. «Si quieres venir conmigo, es a mi ritmo, en mis zapatos, no en los tuyos». Él lo entendió. Caminaron juntos hasta la parada del autobús. Hablaron poco, pero era la primera vez en mucho tiempo que estaban uno al lado del otro sin un peso sobre los hombros. Ella habló del bebé, que aún no sabía el sexo, que tenía miedo del parto, que aún no había preparado la canastilla. Y él escuchó todo con la atención de quien quiere aprender, no de quien quiere impresionar. Cuando se despidieron, ella simplemente dijo: «Gracias por venir». No fue mucho, pero para Sebastián fue como un primer paso. Y por primera vez en años, regresó a casa sin sentir que huía de algo. En los días siguientes, Sebastián empezó a reorganizar su rutina para poder estar presente. No fue fácil. Era un hombre acostumbrado a controlarlo todo a distancia, a dictar reglas, a resolver problemas con una llamada o una firma. Pero allí, al lado de Isabela, no había espacio para órdenes. Tuvo que aprender a escuchar, a esperar, a respetar límites que nunca antes había tenido. A veces, al llegar al sencillo apartamento donde ella vivía, sentía el peso de la diferencia entre ese mundo y el suyo, y una culpa silenciosa le oprimía el pecho. Isabela no quería ayuda ostentosa, quería respeto, atención, algo que ni siquiera él sabía exactamente cómo dar, pero lo intentó, y ella lo vio, incluso en sus tropiezos. Isabela, por su parte, se mantuvo firme. El dolor de su traición aún estaba fresco, y la esperanza de que pudiera cambiar era escasa, casi inexistente. Al principio, aceptó su presencia más por conveniencia que por deseo, pero con el tiempo se dio cuenta de que el hombre que la había abandonado años atrás
Sebastián no había venido a borrar el pasado, ni a obligarla a perdonar, solo a caminar a su lado. Y esto la afectó de una manera que no podía explicar. Con cada cita médica, cada pequeña conversación, cada gesto de cariño, algo se reconstruía. No era un amor perfecto, sino un respeto genuino. No era suficiente, pero era real. A pesar de sus esfuerzos, el camino no fue lineal. Hubo días en que Isabela le cerraba la puerta en la cara, cansada de su presencia que parecía abandono. Días en que Sebastián se sentía invisible, como si ya no importara. Hubo momentos en que el orgullo hablaba con más fuerza y se pronunciaron palabras duras. Pero incluso en los conflictos algo nuevo sucedió. Ya no huyeron el uno del otro. Enfrentaron el dolor juntos, por primera vez. Sebastián aprendió que no podía comprar el perdón ni el amor, y que estar presente requería paciencia, algo que su mundo empresarial nunca le enseñó. Cada pequeño paso se sentía como una victoria silenciosa, un logro que ningún contrato podía medir. Isabela, por su parte, luchaba con la desconfianza que había acumulado. No quería que su hijo creciera sin su padre, pero tampoco quería repetir errores. Su cuerpo, marcado por el embarazo y el agotamiento emocional, cargaba con algo más que el bebé, años de dolor y esperanzas frustradas. Miró a Sebastián con una mezcla de cansancio y curiosidad, deseando creer que podía ser diferente. Y quizás por primera vez se permitió vislumbrar la posibilidad de un futuro que no fuera solo supervivencia, sino algo más. Ese futuro era incierto, pero allí, en ese momento, parecía posible. La invitación a ir al parque ese domingo fue casi una prueba. Sebastián sugirió con cierta timidez que quizás un poco de aire fresco le sentaría bien a ella y al bebé. Isabela dudó, pero aceptó. Era la primera vez que estaban juntos fuera del hospital o de su pequeño apartamento. Caminaban despacio, con la mano de ella apoyada en el vientre, la mirada de él fija en la de ella, como si viera a un desconocido y a alguien conocido a la vez. En el parque, los niños corrían, las madres charlaban, el sol caía a plomo, y ellos simplemente caminaban sin prisa, sin palabras. Fue un momento sencillo, pero cargado de significado. Un paso concreto hacia algo que aún no tenía nombre, pero que comenzaba a tomar forma. Ese día, mientras observaba a un grupo de mujeres intercambiar consejos sobre la maternidad, Isabela sintió algo extraño que se mezclaba con su miedo: esperanza. No la esperanza tonta y de cuento de hadas, sino la lenta esperanza de quien sabe que el camino es difícil, pero vale la pena intentarlo. Sebastián, por su parte, vio su fragilidad de una manera nueva en ese momento. Comprendió que el mayor imperio que podía construir era uno de cariño, presencia y respeto. Y aunque aún no estaba seguro, sintió por primera vez que podía ser un mejor hombre, no por sí mismo, sino por ella y por ese bebé que aún no conocía. De regreso al apartamento, el silencio entre ellos no era pesado, sino cargado de una calma inesperada. Sebastián observaba atentamente a Isabela, intentando memorizar los pequeños detalles, su respiración profunda, su mano izquierda agarrándose el vientre, el cansancio que se resistía a desaparecer. Quería estar allí de verdad, no como un visitante pasajero, sino como alguien que reconociera el esfuerzo silencioso que hacía cada día. Isabela, por otro lado, sentía una mezcla de desconfianza y gratitud. Sabía que el hombre a su lado era diferente del que la había abandonado años atrás, pero aún así temía abrir demasiado las puertas que había cerrado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras ella preparaba una cena sencilla, Sebastián la ayudó cortando verduras. El pequeño y modesto apartamento parecía un mundo aparte de la vida lujosa que llevaba. Hablaron de cosas triviales, intentando reconstruir una rutina que nunca habían tenido. Isabela habló de su miedo al parto, la incertidumbre de criar a un hijo sola y la sensación de soledad que la atormentaba por las noches. Sebastián escuchó sin interrumpir, simplemente ofreciéndole su presencia. Fue la primera vez que comprendió que estar presente no era suficiente dinero ni poder. Se necesitaba una presencia real y constante, y en ese momento decidió que estaría allí, no como un salvador, sino como alguien dispuesto a aprender a ser humano. Pasó el tiempo,
Y Sebastián se adaptó poco a poco a su nueva realidad. Dejó de usar las redes sociales para presumir de su éxito, canceló compromisos innecesarios y empezó a dedicarse a lo que realmente importaba: estar presente para Isabela y el bebé. No le fue fácil soltar el control absoluto que siempre había tenido, ni aceptar que las cosas no salían como él las había planeado. Pero con cada tímida sonrisa suya, cada vez que le tomaba la mano en mitad de la noche, sentía un deseo creciente de ser mejor, de arreglar lo que lo había roto y, aunque nunca pudiera borrar el pasado, construir algo real en el presente. Isabela, a pesar de sus cicatrices, empezó a abrirse. Compartió sus inseguridades, su miedo a no ser una buena madre y la presión de criar a un hijo sin el apoyo que nunca tuvo. Y Sebastián la escuchó. Intentó ayudar, incluso sin saber cómo, simplemente estando ahí, ofreciendo un hombro y un poco de fuerza. Se dio cuenta de que este bebé, que cargaba con las huellas de su dolor y sus fracasos, también podía ser el puente hacia una nueva historia. No una historia perfecta, sino una historia de humanidad, aprendizaje y quizás redención. Llegó el día de la última ecografía y Sebastián acompañó a Isabela al hospital, sintiendo la angustia en el pecho. Se sentaron uno junto al otro en la habitación, ella de la mano, con el rostro cansado pero lleno de esperanza. Cuando el médico anunció el sexo del bebé, la emoción inundó la habitación. No había palabras para describir lo que sentían: una mezcla de miedo, alegría y responsabilidad. Sebastián miró a Isabela y por primera vez vio no solo a la mujer que había abandonado, sino a la pareja que lo enfrentó todo con valentía, y a la madre que, incluso sola durante tanto tiempo, nunca se rindió. En ese momento algo cambió entre ellos. No fue un cuento de hadas, ni una reconciliación mágica. Fue simplemente la cruda y honesta realidad de dos personas que aprendieron, a las malas, que algunas cosas valen más que el poder o el dinero. Sebastián se prometió a sí mismo que haría todo diferente a partir de entonces, no por obligación, sino porque finalmente comprendió lo que significaba estar presente. E Isabela, al ver a ese hombre transformado, se permitió creer que tal vez era posible reconstruir no el pasado, sino un futuro diferente, un futuro donde el amor, por torcido e imperfecto que fuera, pudiera existir. Los días posteriores a ese examen estuvieron llenos de pequeños cambios, casi imperceptibles, pero significaron mucho para Isabela. Sebastián comenzó a compartir las tareas diarias, a acompañarla a las citas, a llamarla solo para saber cómo estaba y a aprender a escuchar sin interrumpir. No hubo grandes gestos ni declaraciones dramáticas, solo su presencia constante, que ella aprendió a reconocer como algo excepcional y preciado. Él, a su vez, sentía que cada pequeño paso era una victoria, una forma de redimirse de años de ausencia y frialdad. Fue un largo camino, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Isabela aún tenía sus momentos de duda y miedo, y Sebastián aún luchaba con el orgullo que tan a menudo lo distanciaba de lo que realmente importaba. Pero permanecieron juntos, aprendiendo a reconstruir una relación basada en el respeto y la verdad. Ninguno de los dos sabía qué les deparaba el futuro, ni prometían un final feliz. Pero en esta nueva realidad, lo que importaba era su compromiso silencioso de estar ahí, el uno para el otro, y para el bebé que llegaría y cambiaría sus vidas para siempre. La última noche antes de dar a luz, Sebastián permaneció despierto viendo dormir a Isabela. Vio en ella no solo a la mujer que una vez amó y lastimó, sino también la fuerza que llevaba dentro, esa dignidad que ni el tiempo ni las dificultades podían borrar. Sabía que nada podía borrar el pasado, ni reparar los años perdidos, pero también sabía que podía ser diferente a partir de entonces. Ese amor no tenía que ser perfecto, solo presente y sincero. Allí, en el silencio de aquel sencillo apartamento, se prometió a sí mismo no rendirse jamás. Cuando nació el bebé, Sebastián estaba a su lado, sosteniéndole la mano, con los ojos llenos de lágrimas. No importaba que el niño no fuera biológicamente suyo, sabía que tenía una responsabilidad que iba mucho más allá de la genética. Era la oportunidad de un nuevo comienzo, una vida hecha de mejores decisiones
y una presencia auténtica. Y esa noche, mientras el pequeño recién nacido dormía en la cuna improvisada, Sebastián e Isabela comprendieron que a veces el mayor poder reside en permitirse cambiar, y que incluso cuando todo parecía perdido, aún existía la oportunidad de empezar de nuevo.